Bueno, querida audiencia, ahora continuamos con dos prestigiosas invitadas en la calidad de ponentes. La primera es socia y directora de Blex, abogada, ha sido formada como Six Sigma Flag Bell en Movistar y desarrolla proyectos de mejora siguiendo la metodología Lean Six Sigma. Se desempeñó durante 10 años como soporte metodológico en la comunidad de mejora de Telefónica. Se encuentra certificada internacionalmente como especialista en experiencia de clientes por DEC. Además, tiene certificación de PROSI en gestión de cambio y cursó estudios sobre negociaciones complejas en Universidad Austral. Además, se encuentra certificada como Scrum Master por la Scrum Alliance. Ha participado de la competencia regional de equipos con proyectos propios, obteniendo premios plata en el año 2009 y en la International Team Excellence Award obtenió el premio bronce en el año 2010 y premio oro en 2019. Con ustedes, encantado de presentar a Noelia Mancilla desde Argentina. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes este año nuevamente. Seguimos en pandemia, así que seguimos estando virtual. Muchas gracias por invitarnos y les doy espacio para que presenten a Caro, así también se suma al panel. Muchas gracias, Noelia. Muy buenas tardes. No, muy buenas noches. Por otro lado, tenemos a Caro. Ella es socia y directora de desarrollo de negocio en IMCG Consulting desde el 2013. Carolina es licenciada en Sociología y consultora en gestión de cambio con certificación en PROTSI, USA, certificada en Advanced Design Thinking por IDEO en USA y Employee Experience por ISO, España. Lidera proyectos de transformación en organizaciones de diferentes tipos de industria y tamaño, con foco en lograr cambios culturales y del negocio genuinos y sustentables. Trabaja permanentemente cerca de clientes, prospectos, redes de profesionales y referentes empresariales de la región en la innovación. Diseño y desarrollo de diferentes negocios, productos y servicios de consultoría. Bueno, estoy complacido de presentar a Carolina Sardelli desde Estados Unidos. Bienvenida. Adelante, Carolina. Bueno, hola a todos. Gracias, Gabriel, Aldair, Noé. ¿Cómo estás? Un placer también estar con ustedes acá. En mi caso, la primera vez, pero muy contenta. Gracias, Noé, también, por invitarme a sumarme con vos a la charla. Muchas gracias. Bueno, me olvidaba del tema que van a tratar, es People Analytics, y creo que va muy relacionado con el tema que trató Luis, así que, bueno, vamos a enriquecer esa charla, ¿verdad, Aldair? Claro que sí, Gabriel, y pues todos atentos, agarren las libretas, agarren las notas, el celular, estén atentos, chicos, y pues háganos preguntas, ¿no? Que esa es la idea. Adelante. Claro que sí. Voy a compartir, ¿sí? Con suerte sale todo bien. Y vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Muy bien, también recordarles a nuestra audiencia que es importante profundizar los temas que aquí van a ser tocados, ¿no? Porque, bueno, el mundo del conocimiento pues es bastante amplio. ¿Se ve? ¿Está todo bien como Sí. para empezar? Buenísimo. Sí. Empezamos entonces, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, sí, como decían recién ellos que nos estaban presentando, People Analytics, y vamos a enfocarnos en cómo mejoramos la experiencia, ¿sí?, de los colaboradores para que eso tenga impacto en el negocio, ¿sí?, para mejorar el negocio. Vamos rápido por acá, ya nos presentaron. Y nos metemos de lleno con la agenda, así le vamos a hacer como un pequeño resumen de qué vamos a hablar en esta horita que tenemos por delante. Primero vamos a ver algunas cosas que tienen que ver mucho con dilemas que les pasan a las organizaciones o a los equipos de trabajo cuando empezamos a trabajar con ellos en esto de cómo transformamos o cómo nos volvemos una empresa más centrada en el colaborador, cómo trabajamos la cultura. Bueno, ahí empiezan a aparecer unos dilemas que son como patrones, ¿no? Que siempre de una manera u otra aparecen y nos gustaría ponerles un poquito de claridad.
Después, en el segundo punto, vamos a revisar muy rápidamente algunos conceptos claves, sobre todo relacionados a lo que tiene que ver con las transformaciones culturales y cómo eso se fusiona y se ensambla con lo que llamamos Employee Experience. Y por último, porque nos gusta bajarlo muy a tierra, lo que queremos es traerles herramientas concretas, un modelo concreto con el cual ustedes pueden pasar a la acción, ¿sí? Si ustedes realmente quieren empezar a implementar todas estas cosas en la organización, bueno, darles un panorama alto nivel, pero muy completo de, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para que esto suceda, ¿sí? Entonces, arrancamos y cuando nosotros, como les decía recién, comenzamos los proyectos con los clientes, suele aparecer un dilema muchas veces que tiene que ver con esta relación que a veces no está tan clara entre lo que es cultura y experiencia de empleado. ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por la cultura? ¿Empiezo por la experiencia del empleado? ¿Cómo hago para trabajar estos aspectos, sí? Y bueno, ¿qué nos dice la experiencia a nosotras? Lo que nos dice es, lo importante es no verlos como dos cosas disociadas, ¿sí? Básicamente estamos diciendo que este punto no se puede pensar en cultura sin pensar en la experiencia del empleado y al revés, ¿sí? Si queremos realmente cambiar las cosas genuinamente, lograr un cambio que aparte sea sustentable, no podemos pensarlo separado ni abordarlo separado a la hora de comenzar a trabajar. Pero lo que vamos a hacer es poner un poquito conceptualmente en blanco y negro, como decimos, de qué hablamos cuando hablamos de cultura y después de qué hablamos cuando hablamos de experiencia del empleado, ¿no? Cultura. ¿A qué nos referimos? Es un término tan amplio, a veces tan abstracto, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de los valores, sistemas, políticas, reglas, protocolos escritos y no escritos. Acá estamos hablando puntualmente de lo formal y de lo informal, que le da muchísima forma a la cultura. Todas esas cosas que determinan lo que se hace o no en una organización, ¿sí? O sea que está directamente ligado y relacionado con cómo se conforman, qué forma se le da a los comportamientos, ¿sí? Por el otro lado tenemos experiencia de empleado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de experiencia de empleado? Estamos hablando de todas las interacciones, ¿sí?, que una persona tiene con la empresa en todo el ciclo de vida laboral, ¿sí? Durante, después de trabajar en la organización, ¿sí? Y que, por ahí para romper también paradigmas, va mucho más allá de lo que es emprender acciones puntuales de bienestar laboral o lo que también se llama el salario emocional, sino que tiene y nos lleva a una revisión de todos los momentos en los que la empresa se está jugando el compromiso con sus empleados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? ¿Por qué no podemos mirar una sin ver la otra y al revés? La cultura de alguna manera se conforma y envuelve, ¿sí?, a toda esta experiencia que los empleados viven en el día a día, condicionando después lo que viene a ser el compromiso, ¿sí? O sea que la relación es permanente y bidireccional. Este es un poco el concepto. Cuando vamos a querer transformar o centrarnos más en el colaborador y demás, tenemos que abordar estas dos cosas de una manera integral. Ahora, y antes de meternos, que por ahí Noé va a hacer un poco más de foco en lo que tiene que ver con la experiencia de empleado, cuando hablamos de cultura, 3 cosas que nos parece muy importante por ahí transmitirles, o por ahí, no sé si son mitos que romper, pero sí cosas que a veces se escapan al momento de trabajar la cultura. La primera es, la cultura se diseña, ¿sí? No diseñemos solamente experiencias, la cultura también se diseña. ¿Qué estamos diciendo con esto? La cultura no puede ser no intencional, básicamente, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos hay diferentes metodologías, por supuesto, para hacerlo, ¿sí?, que van de mayor a menor, que van desde un propósito, una visión o cosas mucho más por ahí inspiradoras pero abstractas, hasta esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo puntualmente describimos esos comportamientos que le dan forma a esa cultura, en el todos los días, ¿no? Tangiblemente esa cultura por medio de los comportamientos, ¿sí? Lo que estamos diciendo es la cultura se diseña, la cultura es intencional. Si yo quiero transformar la cultura, si yo quiero tener una cultura, como vamos a ver después, que realmente impacte en el negocio, tenemos que poder llegar a definirla y diseñarla, ¿sí? Bien. El segundo, la cultura también se mide. Muchas veces nos faltan indicadores para poder medir la cultura.
Acá entramos en el dilema de siempre, ¿no? Que es otro de los dilemas que suelen ser muy frecuentes. ¿Quanti o quali? Bueno, ¿saben para nosotros dónde está el mayor poder o digamos, la información y la data más poderosa que hemos conseguido para nosotros poder entender culturas y poder medirlas y evaluar la evolución? Tiene que ver justamente en la fusión entre lo quali y lo quanti, ¿sí? Un poco y un poco, tener los dos tipos de cosas que permiten alguna información por ahí un poco más masiva o generalizada y después algunos métodos cualitativos que nos permiten, como decimos nosotros, ir al hueso de cosas puntuales que realmente nos cambian la perspectiva para una estrategia de transformación cultural. ¿Sí? Así que la riqueza, ¿dónde está? Nada, nos ponemos creativos y pensamos un poquito en esta fusión entre lo cual y lo cuanti. Y el último tiene que ver con esto de que salgamos de la idea de que tenemos un proyecto de transformación cultural y que en algún momento vamos a hacer check y vamos a decir tenemos la cultura que queremos. Hay avances, hay evolución, hay hitos importantísimos que cumplir en todo este camino, pero la verdad que la cultura la llamamos nosotros un juego infinito, ¿sí? Todo esto de mantener vivos estos comportamientos que hacen a la cultura que estamos buscando y todo esto de cómo hacemos realidad esos comportamientos, cómo eso envuelve a la experiencia del empleado y por traslación a lo que tiene que ver con el compromiso, es un juego que tenemos que jugar de manera infinita, tenemos que poder mantenerlo de manera infinita, ¿sí? Entonces, estas tres cosas nos pareció súper importante antes de meternos ya en lo que llamamos, que es lo que viene, cultura de experiencia de empleado, ¿sí? Me parece que son cosas, o nos parecía que eran cosas que tenían que tener en cuenta a la hora de embarcarse en este camino de transformación. Y ya metiéndonos en esto de, bueno, queremos trabajar una cultura y es qué pasa cuando esto sucede, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente llegamos a algunos niveles de desarrollo o evolución de esta cultura? Empiezan a aparecer, según Gallup, que esta es una encuesta a nivel mundial de hace 2 o 3 años, empieza a aparecer lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto del impacto en el negocio, ¿sí? Cómo esta cultura DX no es algo solamente que estamos hablando, por ahí escuchaba a la persona que estaba antes de nosotros simplemente por una cuestión ética o humana, sino que acá hay un impacto en el negocio que por supuesto también estamos buscando y es importante. Según estos números, rapidito los recorremos para darles alguna idea general del impacto que puede haber. 17%, según esta encuesta de Gallup, tuvo un incremento en su productividad, el 59% menos de rotación respecto a periodos anteriores, 21% más de rentabilidad, 41% en la reducción del ausentismo y un 20% más en el incremento de ventas, ¿sí? Entonces, es una realidad, ¿sí? Esto de la cultura, aparte de tener, que podría ser un debate muy amplio con todo lo que tiene que ver con un aspecto técnico, humano, de cómo tratamos a las personas, ¿sí? Esto aparte lleva a un impacto positivo en el negocio, ¿sí? Entonces, esta ventaja competitiva, ¿no? Cuando nosotros queremos empezar este camino, esta conexión entre cultura y el desempeño del negocio, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Volviendo a donde habíamos empezado. Y acá, antes de pasarle a Noé, ya que entramos de lleno en todo lo que tiene que ver con People Analytics como una de las herramientas, ¿cuál es el concepto general? ¿Sí? Toda iniciativa se va a quedar corta si no tenemos un modelo económico y una metodología, que es un poco lo que les vamos a traer ahora con Noé, ¿sí? Un modelo de alto nivel, pasos a seguir para poder llegar a esta cultura de experiencia de empleado que estamos buscando. Esto implica métricas, indicadores y herramientas de donde entra People Analytics que son necesarias para poder mapear los resultados, gestionar la cultura y la experiencia de los empleados. Entonces, en este marco, lo que voy a hacer es le voy a ceder la palabra y la presentación ya a Noé para que Noé les comparta. Muy bien, voy a compartir la pantalla entonces. Vamos a ver si ya la pueden ver. Si ya se ve, entonces les empiezo a contar. Caro, ¿me confirmás? Sí, se ve bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo, porque yo ya no veo. Bien, Caro decía, no podemos separar
a la experiencia del empleado con la cultura, ¿no? Están totalmente integrados. Y algo que nos pasa cuando trabajamos en organizaciones es que no tenemos la posibilidad, aunque quisiéramos, y sería lo más deseado, de llegar uno a uno a personalizar a nuestros colaboradores. Lo mejor que nos podría pasar es tener un detalle totalmente personalizado de cada colaborador, cuáles son sus expectativas, qué lo motiva, por qué trabaja en nuestra organización y no en otra, cuáles son sus motivaciones laborales, personales, qué espera que pase en los próximos años en su vida profesional y en su vida personal. Todas esas cuestiones que terminan siendo motores en el desempeño de un colaborador, no tenemos la posibilidad muchas veces, por el nivel de cantidad de empleados, de poder conocerlos en ese grado de personalización. Y cuando los tenemos, que eso es un buen paso porque algunas organizaciones sí tienen todo ese detalle, hay muchas necesidades de poder cruzar esa información con otros indicadores para poder comprender qué relación tiene esta cultura y la experiencia que tienen nuestros colaboradores con los resultados del negocio. Por eso surge tan fuerte ya hace unos años este concepto de People Analytics. De la misma manera que analizamos a nuestros clientes, que tratamos de entenderlos, ver quiénes son, qué les interesa, cuáles son sus expectativas, qué van sintiendo en cada viaje con una empresa. Cuando hablamos de los colaboradores pasa exactamente lo mismo. Y la forma de poder llegar a ese nivel de detalle que nos vuelve mucho más específicos a la hora de tomar acciones y a la hora de conseguir que cada colaborador sea la mejor versión de sí mismo en nuestra empresa y no en otra, porque a veces perdemos talento, es a través de esta herramienta de People Analytics. ¿Qué es esto de People Analytics? Porque venimos hablando mucho de People Analytics. Hoy nos decía Luis algunas cosas muy interesantes. Algo que me pareció buenísimo volver a recordar es esto de, no es un fin en sí mismo, People Analytics. Es un medio, es una herramienta que nos tiene que llevar a conseguir nuestro fin de sostener el talento, de lograr que las personas se desarrollen en nuestra empresa y que puedan agregar valor, lograr crecimiento y lograr, por supuesto, lo que la mayoría de las organizaciones quieren, que es crecimiento de la organización, poder ganar en la batalla con la competencia, poder crecer, poder ser una mejor organización a través de nuestros empleados. Y acá hay una clave, algo que ya está totalmente comprobado, recién mostraba Caro con los números, la clave del éxito empresarial reside en las personas que la conforman, ¿sí? Las empresas no son ni más ni menos que un montón de personas unidas bajo un propósito y una visión, haciendo que las cosas pasen. No existe la empresa como entidad, sino a través de un montón de personas que unidas hacen que esa unidad funcione como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto, del éxito empresarial a través de las personas? Porque lo que más nos motiva a trabajar, recién decía Caro, el solo hecho de mejorarle la vida a una persona en el trabajo debiera ser nuestro propósito, pero además las empresas hacen negocios, con lo cual entender que el éxito del negocio depende de las personas y saber que contamos con herramientas para poder hacer que esas personas sean cada vez más efectivas en el trabajo, nos traen hasta acá y por eso estamos hablando de People Analytics. ¿Qué es esto de People Analytics? Tiene que ver con potenciar a las personas, ¿no? Es encontrar a través de esta herramienta de analizar datos, un canal para entender qué nos está pasando con las personas que están realmente agregando valor y qué nos está pasando con las personas que no lo están dando. ¿Qué estamos haciendo nosotros como organización para tener ese desvío? A veces seleccionamos mal los perfiles, a veces entrenamos mal a las personas para que ingresen en su puesto, otras veces no les damos herramientas para poder desarrollar su gestión. Son muchísimas causas las que nos llevan a no potenciar a las personas.
People Analytics nos ayuda como herramienta a entender por qué nos pasa esto. Es un método de investigación basado en datos que estudia a los colaboradores de una empresa, como les decíamos recién, y analiza patrones de conductas. ¿Qué hacemos? Vemos grupos, vemos datos, pero vemos datos que nos están dando una información totalmente relevante para mejorar nuestro negocio, porque nos está dando información de cómo son los perfiles exitosos, cómo son las personas que están logrando tener altos niveles de engagement en la organización, qué perfiles son los que funcionan más para cada sector. A veces tenemos una persona que es muy buena, pero no está alocada en el área correcta. Le estamos haciendo trabajar en un lugar incorrecto. People Analytics nos da bases para poder entender un montón de cuestiones que con métodos más cualitativos y que con las formas antiguas que usábamos por ahí para poder entender esto, o bien no lográbamos nunca llegar a la causa raíz, o bien demorábamos mucho tiempo para poder lograrlo. Lo que hacemos con People Analytics finalmente es conectar todos estos datos con los resultados de la organización y nos da la posibilidad de generar acciones de manera casi en tiempo real en muchos casos, que ahora les vamos a contar un poquito más, donde podemos rápidamente cambiar cursos de acción para lograr ser mucho mejor con lo que hacemos todos los días, ¿sí? ¿Qué tenemos como ejes para poder hacer este camino de transformación donde usamos People Analytics como una herramienta? People Analytics es una herramienta más. La verdad es que los equipos de capital humanos tienen muchos desafíos hoy y hay muchas otras herramientas que están utilizando, muchos conocimientos. Hay una necesidad tremenda de tener una mirada holística que trasciende los formatos con los que veníamos acostumbrados, una mirada que integra cuestiones y que empieza a adaptarse a nuevos modelos. Con People Analytics tenemos una herramienta más y en esta herramienta nosotros, a lo largo de algunos proyectos y algunos años de trabajar con personas, hemos desarrollado un modelo que se basa en 3 ejes. Por un lado, escuchar, ¿sí? Escuchar a las personas que hacen la empresa. Les diría que a veces vamos un poquito más allá. No solamente escuchamos a las personas que hacen la empresa, también escuchamos a las personas que son partners de la empresa, escuchamos proveedores, escuchamos a personas que se conectan con nuestros empleados y que también son relevantes para entregar nuestro servicio. Además de escuchar, una vez que tomamos esta acción con algunas otras herramientas dentro de este eje que ya les voy a contar, aprendemos. Aprendemos tiene que ver con analizar cómo contribuyen los diferentes colaboradores, ¿sí? ¿Qué les está pasando? ¿Qué diferencia tengo entre áreas, entre personas, entre perfiles? ¿Qué patrones estoy encontrando que me están diciendo algo, ¿sí? Una vez que yo tengo esa capacidad analítica, paso a una instancia de transformación. Y acá lo que hacemos es, hacemos acciones de mejora, cambiamos programas, ajustamos, desarrollamos, diseñamos, creamos nuevas formas de gestionar los recursos humanos, nuevas formas de llegar a nuestros colaboradores para convertirnos en una organización mucho más impactante, ¿sí? Con mejores resultados. Muchas veces escuchamos a los equipos de recursos humanos que dicen, al final nosotros somos siempre los últimos, el que está en el último rincón, porque los que traen a los clientes son los comerciales, los que entregan el servicio son operaciones, y parece que nosotros no hacemos nada, pero la realidad es que no hay operaciones funcionando sin un equipo que gestione a los recursos humanos de una manera efectiva, y no hay comerciales vendiendo sin haber seleccionado correctamente esos perfiles, sin darles herramientas, sin entrenamiento. No existe sin equipos de gestión humana que estén muy, muy conectados con la necesidad del negocio y que además agreguen valor. Y es momento de sacar a recursos humanos de su mirada operativa y empezar a ponerlos en una mirada estratégica. Y esa es responsabilidad nuestra. Quienes estamos en equipos de gestión humana, tenemos que salir
de los procesos operativos y empezar a transformar a la organización a través de lo único que tiene la organización para transformarse, que son las personas, ¿sí? ¿Cómo funciona este ciclo de escuchar y aprender y transformar? No es que hacemos una vez una escucha y aprendemos una vez y una vez nos transformamos y con eso terminamos este programa de People Analytics. Esto, como decía Caro, es un círculo infinito que no termina jamás, porque esto de escuchar, aprender y transformar es un círculo totalmente virtuoso donde sistematizamos la escucha, sistematizamos el aprendizaje. Tenemos hoy, cuando hacemos People Analytics, mucha posibilidad de automatizar los análisis, de poner inteligencia artificial, de agregar muchas tecnología que hoy está disponible para la mayoría de los equipos, y transformamos siempre, porque siempre hay desvíos, siempre hay nuevos patrones, siempre hay nuevas necesidades, y nosotros estamos siempre disponibles con una escucha activa y con planes de transformación para ajustar los programas y ajustar los modelos que tenemos en la organización y trasladar todo ese conocimiento de las personas a la organización que está activa con sus objetivos, con su misión, con muchos desafíos y nosotros brindándole valor a través del conocimiento de las personas. Cuando hablamos de escuchar, un poco les traemos 3 herramientas de escucha. La realidad es que hay muchas más, pero estas 3 creemos que son muy relevantes, muy potentes y por eso las queremos compartir. Por un lado, escuchamos a las personas que hacen la empresa, las podemos escuchar a través de focus, las podemos escuchar en los pasillos, podemos escucharlas trabajando en el mismo lugar del trabajo, las podemos escuchar encuestando, podemos escucharlas haciendo focus group, pero lo que tenemos que tratar es de entender, las personas no son segmentos. Venimos con la vieja escuela de agruparlas por edad, por género, por ciudad, por un montón de características etnográficas que son importantes, pero que no terminan de explicar quiénes son las personas de nuestra empresa. Por eso la primera herramienta que les proponemos tiene que ver con los arquetipos. Los arquetipos es una forma de agrupar las personas por características que van mucho más allá de la segmentación habitual, características como sus gustos, sus desafíos, sus planes, sus sueños, sus perfiles, cuestiones que hacen que grupos de personas se comporten parecidos. ¿Por qué hacemos esto de agruparlas por arquetipos? Porque tenemos que tratar de salir de esa costumbre que a veces es comodidad y a veces es falta de recursos y falta de una nueva mirada, de hacer todo lo que hacemos a nivel flat. Lo que hacemos es comunicamos a la organización y a todos le mandamos la misma comunicación. Capacitamos y a todos los capacitamos por igual. Hacemos algún plan, un programa, ya sea de refuerzos de comportamiento, de reconocimientos, programas de talentos y a todos le damos exactamente lo mismo. Y las personas que están en nuestra organización no son todas iguales. Entonces, ¿por qué consideramos que vamos a ser exitosos si les damos a todos lo mismo? ¿Por qué nos importa saber quiénes son? Porque nosotros como gestores de talento tenemos que lograr que vivan la mejor experiencia. Está totalmente comprobado que empleados con una alta experiencia de empleados son leales a la empresa, rotan menos, se ausentan menos, generan mejores resultados y hacen, por supuesto, que el negocio crezca, además de tener una cultura totalmente empoderada, a la que se le pueden generar desafíos, que está preparada para cambiar, está preparada para el contexto y por eso nos interesa conocerlos. Además, cuando los conocemos y hacemos sus arquetipos, la siguiente herramienta muy útil es mirar el proceso del empleado, del colaborador, como un ciclo de vida, igual que como hace tiempo lo hacemos con los clientes. No miramos al colaborador como procesos de gestión de recursos humanos. No podemos pensar que si nosotros con nuestros procesos le estamos
exigiendo al empleado que se acomode a un estándar nuestro, muy desde adentro, vamos a lograr mejorar la experiencia del empleado. Porque el empleado no vive procesos. El empleado no vive el proceso de selección. El empleado tiene ganas de trabajar en nuestra empresa y tiene la suerte que a lo mejor lo elijamos. El empleado no vive un proceso de capacitación. El empleado quiere saber más. Entonces participa de un evento donde aprende y vive en su ciclo de vida con la organización un momento de aprendizaje. Nosotros, por supuesto, que tenemos que mantener los procesos, porque eso nos permite estar estandarizados. No desconocemos la mirada de los procesos. Pero cuando aprendemos y escuchamos a las personas y escuchamos a los colaboradores, tratamos de ponernos en sus zapatos como colaboradores y tratamos de vivir toda esa experiencia que a veces es muy buena, pero muchas veces no es tan buena. No sé si sabían, pero el 10% de las personas, el primer día que ingresa a una empresa, se va ese día de la organización pensando en buscarse otro trabajo y pensando que eligió mal la empresa en la que tenía que trabajar. La mayoría de las organizaciones no tiene un proceso del primer día. Entonces, no estamos pensando en ese momento, que para el empleado es un momento trascendental, y ese momento lo descuidamos. Muchos colaboradores, cuando les preguntamos sobre este momento, dicen que la pasan mal, no saben con quién tienen que hablar, no saben a dónde tienen que ir, no conocen a nadie, dan vuelta por pasillos, pisos. Ahora, en la virtualidad, la pasan peor, no saben con quién tienen que hablar, tienen pocos números, a veces no consiguen tener las herramientas para conectarse, con lo cual el mensaje acá es: tenemos que pensar con los pies del empleado. Si nosotros no pensamos como los colaboradores, no vivimos el viaje como lo viven ellos, difícilmente entendamos sus dolores y podamos tomar acciones correctivas que nos ayuden a que el empleado tenga una muy buena experiencia con la organización, se quede, se conecte y agregue valor. Tenemos muchísimos colaboradores talentosos que empiezan a usar su talento a las 18 horas cuando se van del horario de trabajo. Y lo usan en otros lugares, lo usan en proyectos personales, lo utilizan en algún otro trabajo adicional, no agregan ese valor en la organización sencillamente porque no la pasan bien. Entonces hacen lo mínimo indispensable para cumplir con lo que les dijimos cuando los contratamos, pero no están agregando valor, ¿sí? Piensen el impacto en los números, en los resultados de la empresa, si la creatividad, la pasión, todo lo que un empleado puede agregar en nuestro equipo, en lugar de hacerlo en nuestro equipo, lo hace en otro lugar, ¿sí? Nos estamos perdiendo un montón. La otra herramienta es la voz del empleado, y esta está muy conocida. Voz del empleado, hacer encuestas de clima. Muchas empresas hacen encuestas de clima y tratan de comprender cómo van viviendo los empleados, tal vez los procesos, pero nosotros les proponemos algo que venimos haciendo hace un tiempo con muy buenos resultados, y es medir a cada uno de los colaboradores en ese momento ciclo de vida, ¿no?, del empleado. Hay un ciclo de vida que es el primer día, el momento que lo capacitamos, cuando vuelve a vivir una capacitación, su momento de recibir el pago, su momento de recibir feedback, cómo está trabajando, poder preguntarle cuán satisfecho está con ese evento en particular, ese evento que vivió, no nuestro proceso, su evento. ¿Cómo la pasó después de haber recibido feedback? ¿Cuál fue su satisfacción después de haber recibido su pago? ¿Cuál es su satisfacción con cada una de las experiencias que tiene con la empresa? Cuando nosotros tenemos la capacidad de medir estos momentos, estos eventos, tenemos también la posibilidad de enfocar el trabajo. Los recursos son siempre limitados y no tenemos tiempo de dedicarnos a todo. Pero el equipo de capital humano, el equipo de recursos humanos, teniendo voz del empleado siempre viva, lo que hace es enfocarse en los momentos que tienen dolor, tratar de entender qué provoca ese dolor y generar acciones sobre ese dolor. Con todo esto de escuchar, un dato adicional de escuchar a la organización, estamos midiendo ya hace un tiempo también el pulso. Medir el pulso implica preguntar su alegría. Le preguntamos cuán feliz estás hoy. En algunas organizaciones lo medimos semanal, en algunas organizaciones que están haciendo proyectos, cada vez que termine un proyecto, cada 15 días lo estamos midiendo quincenal y preguntamos qué feliz estás o cuán feliz estás con la finalización de este sprint,
para saber el grado de satisfacción y de alegría con ese proceso de cada uno de los colaboradores. Y después miramos cómo se comportó ese grado de satisfacción, de felicidad, mirando por área, por proyecto, por lo que quieran, por arquetipo, por mesa, y no se imaginan los datos que encontramos, porque son encuestas que nos están permitiendo hablar con la voz del empleado, escuchar lo que nos está diciendo y encontrar esos patrones tan interesantes para trabajar los desvíos. Con las miradas del pulso, hoy estamos logrando que los proyectos no se demoren, tratando también de gestionar rápidamente el apoyo de sponsors. Vemos que algunas áreas están más retraídas y tratamos de trabajar con esas áreas, pero tenemos una mirada muy en tiempo real de cómo están viviendo los procesos de cambio los colaboradores. Finalmente, Caro hablaba también al principio sobre la gestión del cambio. Tenemos indicadores de gestión del cambio que están muy disponibles para que todos podamos implementarlo en nuestras organizaciones. Hoy es bastante sencillo medir. Tenemos muchas herramientas de medición gratuita, donde podemos ingresar algunos assessments que nosotros también podemos compartirles. Después, al finalizar, les vamos a contar sobre algunos recursos que les vamos a disponibilizar. Y lo que hacemos es medir cuánto se están adhiriendo a los cambios las personas. Esa es otra medición muy interesante. No todas las personas transitan el cambio de la misma manera, y poder medir el cambio en cada una de las personas nos permite entender qué personas necesitan recursos adicionales, a quién hay que hacerle coaching, a quién tenemos que acompañarlo porque tiene alguna resistencia, porque tiene algún problema que resolver. Con todo esto, con toda esta escucha tan importante porque es el input del proceso, lo que hacemos es pasar al análisis, ¿no? Y cuando tratamos de analizar, lo que tenemos que enfocarnos es en aprender. Estamos todo el tiempo aprendiendo. Nosotros como equipos que gestiona personas también aprendemos mientras vamos haciendo todo este proceso. Y lo que necesitamos ahora con todos estos datos es ver patrones, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a entender dónde tenemos los dolores, en qué momento del viaje. Vamos después de hacer las mediciones, encontrar patrones de cuáles son los grupos que se ausentan más, porque seguramente atrás de un ausentismo hay un grado de insatisfacción, generalmente con el jefe directo. Vamos a estar mirando también dónde hay rotación temprana, dónde tenemos mucha rotación en la organización al punto de vista de áreas, sectores, jefes. Vamos a ver patrones que tienen que ver también con los resultados del negocio, ¿no? Y acá viene esta correlación que hacemos. ¿Cuánto más vende un colaborador que está con un grado alto de alegría con la organización, con una satisfacción, con muchas ganas de quedarse, con la camiseta puesta? ¿Cuánto más vende un colaborador así? Lo vemos con los números, no tenemos que convencer a nadie, porque correlacionamos los datos. ¿Cuánto más se va las personas que hace un tiempo nos estaban diciendo que estaban insatisfechos o que se sentían infelices trabajando en nuestra empresa? Hay una correlación directa y vamos viendo esos patrones. Y la idea de los patrones no es solo verlos post-mortem para confirmar nuestras hipótesis y poder hacer acciones. Lo más importante de esto es poder predecir, ¿sí? Fíjense en algunos de estos datos que les estamos mostrando, que son casos reales de algunas organizaciones. Lo que hacemos es predecir qué grupo de colaboradores tienen propensión a irse. Si ahí adentro de esos patrones tenemos a nuestros talentos, lo más probable es que nuestro negocio se resienta. Si los que se están por ir son los que más venden, es muy probable que nuestro negocio se resienta. Y si los talentos son los que están insatisfechos, muy probablemente nuestra organización deje de crecer. Si nosotros sabemos esto de antemano, si lo podemos predecir, tenemos una probabilidad tremenda de poder trabajar del lado estratégico de la organización, cambiando perfiles, cambiando procesos, haciendo acciones, adelantándonos a estas cuestiones que nos están pasando para evitar que el talento se vaya. Y si no se va, a veces se queda, pero no se queda agregando valor. Se queda
muy disgustado, cumpliendo con lo mínimo indispensable, pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos con un colaborador que no va a agregar valor, pero está ocupando una silla en nuestra empresa. Entonces, estos patrones nos tienen que servir para que nosotros ejecutemos acciones, ¿no? Miremos bien lo que nos pasa, aprendamos a entender lo que nos pasa. En este ejemplo que les mostraba de rotación, el grado de predicción, el accuracy que pudimos encontrar fue del 90%. Esto quiere decir que un 90% de las veces que decimos que un colaborador se va a ir, se termina yendo. Fíjense lo potente de poder usar People Analytics cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos con los datos y correlacionar con el negocio. Además, podemos correlacionar un montón de otras cuestiones que nos pueden ayudar a poner a las personas en el lugar correcto, ¿sí? ¿Qué perfil es más apropiado para cada lugar de la organización? No podemos hacerlo como lo hacíamos antes, tal vez porque no teníamos esta posibilidad de contar con datos, que es probar y ver qué pasa, ¿no? Y ver quién funciona más. Acá tenemos la posibilidad de ver qué características tiene un perfil exitoso de un área de logística. Y podemos encontrar un patrón que nos diga que los exitosos, los que logran los resultados, son los que les dimos un entrenamiento de tantos días, que además tienen entre esta edad y esta edad, que además les gusta determinada cuestión que hemos analizado antes, y encontramos esos patrones para poder lograr ingresar nuevos perfiles similares, porque sabemos que esos son los exitosos. Entonces, fíjense cuán fuerte es poder aprender de los números y generar acciones. Y una vez que aprendimos, se viene lo último, que es la transformación. Y cuando transformamos, un poco las herramientas que más proponemos es, por un lado, la matriz de impacto de acciones. Vamos a tener muchas acciones para hacer, pero no todas pesan lo mismo, no todas valen lo mismo. Hay acciones que son más potentes. Entonces, la matriz de priorización de oportunidades la usamos mucho para poder gestionar las acciones que primero van a impactar o que van a impactar más fuerte. A veces esta matriz la armamos con cada organización pensando en sus criterios. A veces necesitan que no requiera tanta implementación de software porque a lo mejor hay alguna restricción con el software, porque tenemos muchos pedidos pendientes y no tenemos posibilidad de seguir desarrollando, entonces usa eso para priorizar. Otras veces se utiliza el volumen de impacto y lo que decimos es a cuántas personas impacta esta acción y priorizamos con esa medida. Lo importante es priorizar acciones, ir implementando en la medida que podemos. Implementamos a veces Quick Win de manera rápida para que la gente vea que estamos haciendo acciones que cambian las cosas y que no solamente analizamos y medimos, sino que también ejecutamos. Y además implementamos acciones a lo largo del tiempo que nos ayudan a que mantengamos un programa que va generando cada vez números mejores en el negocio. Por otro lado, les decía recién, hay que tener mucho cuidado, no podemos quedarnos tanto tiempo en la medición y en el análisis. Si no implementamos, los equipos dejan de contestar cuando medimos, los equipos dejan de ir a los focus, dejan de contestar encuestas, porque se empiezan a desmotivar. Lo que piensan es, esto ya les dije que hay demoras con el pago, ya les dije que no me están capacitando hace mucho tiempo, que no sé hacer mi tarea y no está pasando nada. Entonces acá es fundamental que lo que vamos escuchando demos feedback. No es que todo lo que nos dice los colaboradores lo vamos a poder implementar, pero feedback tenemos que dar. A veces el feedback es, tomamos tu sugerencia, pero no vamos a poder realizar ninguna implementación al respecto por determinado tiempo, pero sí te escuchamos y vamos a ver cómo podemos incorporarlo a futuro, pero sí contestar, dar feedback y lo que podamos implementar, implementarlo, ¿sí? Eso es súper importante. Finalmente, sistematizar el programa. ¿Por qué? Porque este no es un programa que hacemos una sola vez. Esta es una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, si medimos, incorporamos todo ese feedback a los procesos normales que tenemos en capital humano. Los datos que llegan sobre dolores de selección lo mandamos al equipo que selecciona o si hay alguna organización que selecciona por nosotros y está tercerizado, le mandamos la información. Si hay información o feedback sobre el jefe directo, le vamos a pasar esa información al jefe directo para que pueda ejecutar los cambios.
tratamos de sistematizar el programa. Este programa es un programa vivo que vino para quedarse y que nos permite que esto sea un círculo constante donde vamos a estar mejorando todo el tiempo lo que hacemos con respecto a la gestión del talento. Dicho esto, la dejo a Caro un poco para que haga el recupero de las claves. Estaba en mute, no me di cuenta. Bueno, primero, para repasar un poquito qué estuvimos viendo, estamos muy bien con el horario, así que buenísimo. Primero, el primer concepto que les quisimos transmitir, no se puede disociar la cultura de la experiencia de los empleados. Vamos a intentar empezar alguna transformación que vaya dirigida a esta cultura de experiencia de empleado de la que estamos hablando. No podemos abordarlo como cosa disociada, ¿sí? No podemos verlo sin una mirada integral al momento de decidir qué vamos a hacer, ¿sí? En cuanto a la parte de cultura, rompamos por ahí con estos 3 mitos que como conceptos básicos, ¿sí? La cultura también se diseña, al igual que las experiencias, tenemos que darle forma, ¿sí? No tenemos que dejar que esta cultura sea no intencional, por decirlo de alguna manera. Se mide, ¿sí? ¿No? Les compartí algunos más cuantitativos, también tenemos algunos cualitativos para profundizar, pero sí necesitamos medir la cultura, su evolución, la adhesión a los nuevos comportamientos, todo esto que Noé detallaba. Y volvemos a esto del juego infinito, ¿no? No es que llegamos necesariamente a un momento donde podemos relajarnos y decir, listo, ya tenemos la cultura que queremos. Bueno, no, esto es un juego permanente, ¿sí? Que estamos tratando de mantener y desarrollar y hacer evolucionar esta cultura de experiencia de empleado. En cuanto a People Analytics, como decía, no es una herramienta que nos permite conectar una cultura de experiencia de empleado, ahí estamos, y su impacto en el negocio, ¿sí? Esto de la conexión entre una cosa y la otra, ¿no? Más allá de la importancia de cómo se sienten las personas, estamos hablando también de cómo eso llega e impacta al negocio, que es un link clave en el que tenemos que poder trabajar todos los que estamos impulsando esas transformaciones de manera permanente. Y en cuanto al modelo puntual, porque ¿cuál es nuestra intención? Decirles cómo pasamos a la acción, ¿no? No quedarnos solamente en conceptos teóricos o metodológicos, sino decir, bueno, hay modelos, hay herramientas que nos permiten accionar, ¿sí? Y un poco es lo que queríamos compartirles, por supuesto, a alto nivel. Pero está basado en este modelo que les contaba Noé, que tiene básicamente 3 dimensiones. El escucho, aprendo y transformo desde un enfoque muy ágil, ¿sí? Donde lo que terminamos generando con estos ciclos iterativos es, y súper importante para hacer esto sustentable, un sistema, ¿sí? Que nos ayude a poder trabajar de manera permanente y a consolidar esta cultura de experiencia de empleado. Entonces, no es si seguimos, y acá sí que no sé, por ahí Gabriel nos puede ayudar o Antonio, tenemos para darles una evaluación de cultura EX, ¿sí? Y no sé, acá no es si podemos pegar en el chat para que ellos compartan el link. Es básicamente una evaluación que ustedes pueden completar pensando en su organización, ¿sí? Que les va a dar diferentes, como resultado les va a llegar un email donde van a tener diferentes según el puntaje que tuvieron, en dónde están en este camino, ¿sí? Pero sobre todo, y volviendo a lo mismo, algunos lineamientos claves que pueden seguir como para accionar todo lo que tiene que ver este camino hacia una cultura de experiencia de empleado. Nos encantaría que nos cuenten después cómo les fue, así que lo que hacemos ahí es dejarles nuestros datos, ¿sí? Para que nos contacten, porque nos encanta escuchar cuando prueban cosas que nosotros les compartimos, después cómo les fue, ¿sí? La experiencia de ustedes usando estas herramientas o estos enfoques o conceptos que les compartimos. Así que bueno, Noé, te dejo ya para cerrar. Bueno, perfecto. Les queríamos compartir para finalizar y por supuesto que si tienen preguntas dejamos un espacio para poder responderlas, pero hay una frase que nos gusta mucho y que es esta de Maya Angelou que dice, la gente puede olvidar lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir. Y un poco cuando hablamos de Employee Experience, creemos en el fondo que lo que hace que una persona se conecte es justamente enfocarnos en sus emociones, en hacerlo sentir bien en su espacio de trabajo,
en darle todas las herramientas. Por eso creemos que el enfoque de Employee Experience es fundamental para que las personas estén totalmente apasionadas en la organización en la que se encuentran, agregando valor, y este enfoque trasciende la organización, ¿no? Va más allá de las organizaciones, tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos entre nosotros en cualquier lugar, fuera de las organizaciones también. Así que, bueno, un gusto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Noelia, Carolina, por tan valiosa información. Bueno, estoy seguro que muchos de los participantes se van a atrever a llenar esa breve encuesta que nos han compartido. Y bueno, entrelazando de repente lo que comentaba Luis y también recordando a un profesor de la escuela, es que siempre nos decía que estudiemos Excel. Pero pienso que con estas nuevas tendencias, People Analytics, negocios inteligentes, creo que el Excel ya está quedando pequeño. Necesitamos nuevas herramientas para poder insertarnos adecuadamente en el mercado laboral. Bueno, Aldair, no sé de repente si tenemos, bueno, creo que sí, si tenemos preguntas o comentarios. Sí, Gabriel. Sí, Gabriel, tenemos bastantes preguntas y comencemos con la primera. Danael Lucía Obando Reyes. Maravillosa ponencia, tengo una duda. ¿Cómo podemos medir el Employee Experience? ¿Cómo potenciar el Employee Experience desde People Analytics? Bien, buenísima pregunta. Bueno, lo importante de la medición de Employee Experience es tratar de medir los eventos que van viviendo nuestros colaboradores. ¿Cuáles son estos eventos? Y tenemos que preguntarles a ellos. Tenemos que preguntarles de qué se acuerdan o cuáles son los momentos donde se conectan con la organización, donde hay una interacción. Y cuando les preguntamos sobre esos momentos y podemos destacar estas etapas, generamos mediciones sobre las etapas. Normalmente son el momento de la selección, el primer día, la inducción, el momento del pago, el momento que reciben feedback, el momento de desarrollo, capacitación y cuando se van. También les tenemos que preguntar cuándo se van, porque eso nos ayuda a aprender para que no se nos sigan yendo. Teniendo identificado eso, cada vez que tenemos gente que ingresa o tenemos capacitaciones o cada vez que pagamos mensualmente, mandamos la encuesta y de esa manera vamos midiendo el Employee Experience. Eso es un poco la respuesta a Danae que hacía recién. ¿Cómo conectamos todos esos datos que llegan de la medición? Los empezamos a acumular y empezamos a estudiar patrones y a correlacionar. Son técnicas estadísticas que muchas se pueden hacer con el Excel. A veces no necesitamos grandes software si no tenemos tantos colaboradores, pero si no, tenemos algunas plataformas para poder hacerlo. Muchas gracias, Noelia, por la respuesta. Aquí, bueno, puedo ver una pregunta de Úrsula Cárdenas Zúñiga que señala, ¿la herramienta de People Analytics tiene alguna relación con el Employer Branding? A ver, relación directa no tiene, pero lo importante que hay que entender de People Analytics es, siempre que tengo datos, puedo hacer People Analytics. Yo, por ejemplo, de Employer Branding podría tener toda la información de a quién capté, qué pasó con los colaboradores que estuvieron interesados en una búsqueda, quiénes no lo están, y con toda esa información hacer análisis a través de People Analytics para mejorar mi propuesta de mercado, para hacer búsquedas que sean más atractivas, para captar distinto el talento. O sea que en algún sentido, People Analytics es una herramienta que siempre que tengamos datos y que sea referente a las personas, lo vamos a poder utilizar. Claro, por ahí una mirada más holística de People Analytics, que no se piense que solamente el dato, es después cómo segmentamos, qué arquetipos tenemos y cómo cruzamos esos datos con todas esas otras cosas o herramientas con las que no estaba, que les presentó antes, ¿no? Tiene que ver, me parece, un poco con eso. Claro. Bueno, y tenemos una última pregunta de José Ángel Manrique Aedo. Estupenda ponencia. Una cultura empresarial saludable trae diferentes beneficios a una empresa, pero ¿cuán nociva puede ser una cultura empresarial
mal implementada o tóxica en la empresa. Total. Lo que pasa es que lo que más cuesta es esta dimensión donde, digamos, el top management de las empresas logra ver el impacto que esto tiene en el negocio, ¿no? Que todavía está muy subestimado, todavía nos cuesta mucho, con muchísimo esfuerzo trabajamos en toda esta cuestión de la concientización, ¿no? Que es un poco lo que no estaba hablando antes cuando habló tanto de las personas y el impacto que eso tiene en... ¿Está en la agenda de muchos? Sí. Todavía hay un montón de trabajo que hacer en concientizar qué tan importante y qué tan fuerte es el impacto, positivo o negativo, depende cómo estemos, ¿no? De la cultura y de la experiencia de los colaboradores en el negocio y en la empresa, ¿no? A nivel general y en los resultados que queremos conseguir. Así que sería muy nociva puede llegar a ser. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, un comentario final de Wilfredo Gallegos, maravillosa ponencia. Y bien, bueno, llegamos al... Y bueno, nos siguen llegando bastantes comentarios en realidad, ¿no? Pero a veces el tiempo es un factor que juega en contra. Este es el final del segundo bloque. Agradecemos por su tiempo. Muchas gracias Noelia, muchas gracias Carolina por compartir un poco de su conocimiento en este espacio y esperando contar con su presencia de repente para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a nombre de toda la organización del CARRI 2021. Muchas gracias por invitarnos. La verdad, un placer para nosotros compartir con ustedes lo que hacemos todos los días, que realmente nos encanta. Y bueno, y por supuesto cuenten con nosotros cuando lo consideren. Muchas gracias. Muchas gracias. De mi parte también, un placer.